No se le ha puesto la debida atención y sin embargo es muy importante porque es un hecho que ya está sucediendo y que las consecuencias a largo plazo, estamos hablando de 2050, podría ser un problema realmente grave. Es la degradación de los suelos y la cuestión de la seguridad alimentaria. La degradación de los suelos es un proceso que tiene que ver con las actividades del ser humano. Esto va disminuyendo la capacidad de la tierra que tiene para darnos sus frutos, los cultivos, y como ha ido mermando esta capacidad, puede llegar un momento en que esa tierra sea completamente árida, completamente infértil y que de ahí que sea muchísimo más complicado darle de comer a miles de millones de personas. Más o menos la FAO está previendo que el 90% de los suelos del planeta puedan llegar a tener un gran grado de degradación hacia 2050. No falta mucho, son 30 años, y sin embargo no lo podemos ver así como que está lejano y a mí ya no me va a tocar, porque es una cuestión que nos atañe ahorita y sobre todo para no impactar a las generaciones que vienen atrás de nosotros. Entonces, este es un problema que hay que ponerle mucho atención y sobre todo porque sí se puede revertir un poco estas cuestiones que van afectando los suelos, porque cuando ya llega la degradación, ahí sí podría ser irreversible porque tardaría muchísimos años en regenerarse el suelo, darle los nutrientes que necesita para que pueda ser fértil y dar los alimentos. Pero si tenemos un grado de erosión, por ejemplo, natural, donde participan las lluvias, los vientos y toda esta cuestión natural, digamos que los suelos se regeneran, pero con el impacto del cambio climático, todo esto se va transformando y va haciendo más difícil que los nutrientes de la tierra vuelvan y nos den esos alimentos. Más o menos también la FAO nos indica que cada 5 segundos se erosiona una superficie de suelo equivalente a un campo de fútbol. Imagínense un campo de fútbol que es entre 90 y 120 metros de largo por 45 y 90 metros de ancho, eso cada 5 segundos. Y esta es la parte en la que se erosiona y que tiene que ver también con el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, que es hambre cero. Entonces, se juntan muchos factores entre cambio climático, la degradación de los suelos y la cuestión de la seguridad alimentaria. Existen 5 formas en las que los suelos se van erosionando y la primera es la erosión del suelo restringe nuestra capacidad para producir alimentos. La número 2 conduce a la degradación de los ecosistemas y también afecta al suministro de agua, que es vital. La erosión daña las infraestructuras urbanas como tercero, 4 contribuye a la pobreza y 5 puede conducir migración. Alrededor de 68 millones de personas se han tenido que desplazar de sus hogares en todo el mundo debido a las cuestiones relacionadas con el clima, sequías, erosión de los suelos o degradación del suelo ya en una cuestión muy profunda. Entonces, sí hay que ponerle atención. México es un país que no está alejado de esta cuestión de la degradación de los suelos. Hay que recordar que los extremos climáticos pueden exacerbar condiciones de sequía, por ejemplo, en el norte del país, por ejemplo, Sonora, Chihuahua, Nuevo León, Durango, que pueden tener temporadas de sequía y ver también de alguna manera afectados los cultivos. Hacia el sur también tenemos este problema, pero en menor riesgo. Ahí lo que pasa es más el agua, las inundaciones, que pueden perderse las cosechas en una lluvia de unas 2 horas que pueda llover lo que cae en 3, 4, 5 meses o un año. Esos son los extremos climáticos y es lo que debemos de tomar en cuenta, que esto está ocurriendo ahora, a todos nos afecta y
no están poniendo atención los líderes mundiales, los gobernantes, en la cuestión de darle de comer a miles de millones de personas. Entonces, el cuidado del ambiente no es una moda y no puede ser pasajero, es una cuestión justamente que es urgente y hay que actuar en este momento. Qué gran tema, porque esta degradación de los suelos puede implicar en el desabasto de alimentos a nivel mundial. Y me surge una duda, Lore, el tema de Australia, estos incendios devastadores que acabaron con los bosques en Australia y con miles de animales, ¿también se debe a la degradación del suelo o es efecto del cambio climático? ¿Qué es primero, la degradación o el cambio climático? ¿Cuál es consecuencia de cuál? En Australia lo que sucedió es que venían de una temporada de sequía muy fuerte. Y la deforestación también contribuye mucho a los incendios. Y aquí la cuestión es que ha estado muy caliente esa zona del planeta, con olas de calor y temperaturas muy arriba, y eso es lo que va haciendo que los extremos del clima justamente agudicen un siniestro como es un incendio. Vamos a poner el ejemplo. Si no llovió a lo largo de un año en Australia, que es más o menos la sequía que estaban padeciendo, pues obviamente los bosques, todos los árboles, los arbustos se secan. Y con una chispa, con un cerillo, con un cigarro, con una cuestión que sea como un accidente o provocado, puede generar... toda esa vegetación seca es combustible, entonces se puede prender e incendiar en un segundo. Y si le agrega los vientos, eso propaga más. Eso es lo que ha ido pasando en Australia con los incendios. Y el problema con todos estos incendios es que los bosques justamente pueden darle paso a que los suelos se degraden. Es primero lo que ha sucedido con incendios, las olas de calor, y vamos a ver cómo reaccionan los bosques de Australia, si se degradan los suelos o hay vida todavía y esos bosques pueden reverdecer, aunque se va a llevar muchísimos años. Gracias, Lore. Cuánta responsabilidad tenemos en el cuidado del planeta. Te agradecemos, por supuesto. Buenas noches. Gracias, Héctor. Buenas noches. Buenas noches.